La leyenda de Noé. Desde la antigüedad, la gente ha contado sus miedos, esperanzas y creencias en leyendas. Son relatos vivos de hechos que son ecos de historias reales que sucedieron en tiempos más lejanos y que marcaron toda la vida de las personas. Una de las leyendas más famosas es la del Arca de Noé, que conocemos de la Biblia. El libro se llama Génesis, fue escrito unos siglos antes de Cristo y es una historia sobre un diluvio global en el que Dios destruyó la vida en la tierra, salvando solo a una familia, la de Noé. ¿Qué hizo que Dios destruyera su creación, el hombre? ¿Quién es Noé y por qué fue elegido por Dios? Podemos aprender acerca de todo esto del Antiguo Testamento. Sin duda, la versión bíblica es la más difundida, y según la historia allí relatada, durante la época en que vivió Noé, la vida en la tierra era buena para las personas y su número aumentaba rápidamente, pero no vivían de acuerdo con las leyes de Dios. El pecado y el mal se extendieron rápidamente y barrieron a la masa humana. De hecho, solo Noé y su familia mantuvieron la fe original en Dios y la piedad correspondiente. Noé les contó cómo fue creado el mundo en 7 días, como al principio todo estaba en tinieblas y silencio, pero luego hubo luz, hombre y mujer, nuestro padre y nuestra madre, pero el día que gustaron del fruto prohibido, perdieron la inocencia y desde entonces el mal ha estado en todas partes, y así durante generaciones, hermano contra hermano, nación contra nación. Los pecados de las personas han crecido a tal punto que Dios decidió destruir a la humanidad a través de un diluvio global. Al mismo tiempo, elige de entre todas las personas a Noé y su familia, así como a muchos de los animales de la tierra, para que puedan dar un nuevo camino a la vida después de la destrucción. Noé nació en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, era descendiente de la 10ª generación del primer hombre Adán y nieto de Matusalén, la persona más anciana de la Biblia, quien murió a los 969 años en el año del diluvio. La gente, en aquellos tiempos, vivieron mucho más de lo que lo hacemos hoy. Evidentemente, su longevidad se debió a que estaban más cerca de la vitalidad y la perfección que perdieron Adán y Eva. Noé vivió 350 años después del diluvio y murió a los 950. Por consejo de Dios, Noé construyó un arca, un barco en el que poner a su esposa, sus hijos Sem, Jafet, Cam y sus nueras, así como especies animales seleccionadas, para que evitaran el cataclismo que se avecinaba. La Biblia detalla que el arca debe estar hecha de madera de tuza, inclinada tanto por dentro como por fuera. Su longitud debe ser de 150 metros, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Aparte de las dimensiones del arca, la Biblia solo menciona su división en 3 pisos y en habitaciones separadas para alojar a los animales elegidos y su comida. La construcción del arca duró décadas, y Noé no dejó de advertir de la inminente destrucción, pero fue en vano. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Noé, su familia y los animales entraron al arca, Dios cerró la puerta y empezó a llover muchísimo. El diluvio global es un evento legendario, cuya historia acompaña el desarrollo de las sociedades humanas durante milenios. La idea de una inundación global es tan antigua que la mayoría de los investigadores creen que tocó los albores de la historia humana. Algunos investigadores buscan el origen de la leyenda en un hecho histórico real, preguntando si realmente hubo un diluvio, y continúan buscando evidencias. En todos los casos, sin embargo, estamos hablando de un cataclismo gigantesco que causó una destrucción casi masiva de todo lo que existía en la Tierra, y las interpretaciones posteriores solo vuelven a contar la historia de este cataclismo y lo conectan con ciertos eventos históricos, por ejemplo, una gran inundación. Aparte del origen de la leyenda en todas sus variedades, lo general es que los pueblos creen que el mundo antediluviano fue sometido a una prueba severa, al borde de la destrucción, por el elemento del agua.
En las fuentes antiguas, el diluvio está asociado con un cataclismo natural insuperable, explicado por los pueblos orientales como un desafío a la omnipotencia de los dioses o Dios a través de la destrucción de la moral generalmente aceptada. La leyenda del diluvio tiene una presencia permanente en la conciencia pública y el folclore de muchos pueblos del mundo. Según la Biblia, cuando comenzó el diluvio, hubo lluvias torrenciales durante 40 días y el agua se elevó sobre la tierra durante 150 días, después de lo cual comenzó a retroceder gradualmente. El diluvio global duró un año, tiempo durante el cual perecieron todos los seres vivos, excepto los que estaban en el arca de Noé. Se cree que el arca de Noé se detuvo en los picos del monte Ararat, en la actual Turquía. Entonces Noé soltó un cuervo de su arca, y después de 40 días una paloma. Después de que la paloma regresa al arca con una rama de olivo en el pico, Noé se da cuenta de que la tierra ya ha comenzado a secarse. Finalmente, Noé, su familia y las parejas de animales del arca bajan a la tierra, exactamente un año después del inicio del diluvio y dan un nuevo comienzo al mundo. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, según el cual los hombres debían hacer su voluntad, y él, a su vez, no destruiría la vida en la tierra. Un símbolo de este contrato es el arco iris que aparece después de la lluvia y recuerda a la gente su promesa. El mundo antediluviano ha perecido en el abismo acuoso. En todos los casos, en las fuentes antiguas, el diluvio está asociado con la violación de la moral aceptada. El diluvio es un evento legendario en la historia humana en el que todo el mundo se sumergió en agua y pereció, excepto unos pocos elegidos, a quienes diversos sistemas religiosos y mitológicos llamaron a su manera y les atribuyeron atributos especiales. El mito es tan antiguo que algunos científicos lo consideran uno de los símbolos originales del pensamiento humano. Aparte del origen de la leyenda en todas sus variedades, el punto general es que el diluvio tiene ciertas implicaciones éticas y religiosas. Sin embargo, los científicos están convencidos de que hubo un diluvio. Otra pregunta es si es a escala global. Es interesante la teoría que conecta las leyendas sobre el diluvio, que hace unos 7600 años un cataclismo natural destruyó las barreras naturales de tierra del Mar Negro y lo conectó con el Mar Mediterráneo, así como el Mar de Mármara y gran parte de Asia Menor y el terreno llano de la isla de Samotracia. En esta catástrofe, sin embargo, la gente se salvó con la ayuda de los dioses, a quienes continuaron rindiendo homenaje incluso después del desastre. 3 religiones reconocen el diluvio. La historia de Noé es reconocida por las 3 religiones principales, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para la conciencia religiosa el diluvio es un hecho, no una leyenda, y con él ocupan un lugar importante las causas que lo originaron y sus consecuencias, no tanto si fue global, cuando ocurrió exactamente. Así, para el judaísmo, el diluvio es importante como el comienzo de la conclusión de la alianza entre Dios y el hombre. El cristianismo además asocia el arca de Noé con la imagen de la Iglesia, que conduce a la salvación. El Islam en un aspecto moral lo interpreta principalmente como una advertencia para las generaciones futuras. A principios del siglo XIX, Friedrich Parrot llegó a la cima del monte Ararat. Fue él quien descubrió una enorme cornisa plana que podría servir como muelle para el arca de Noé. Medio siglo después, el inglés James Bruce, escalando solo, encontró una viga de madera a gran altura, con evidentes huellas de herramientas. Unos años más tarde, los exploradores turcos supuestamente encontraron la estructura de un barco de madera que sobresalía de un glaciar. Periódicos de todo el mundo publicitan el hallazgo. En 1916, el piloto ruso Vladimir Roskovitsky, sobrevolando Ararat, informó haber visto los restos de un enorme barco. Esto fue informado al emperador Nicolás II e incluso ordenó la preparación de una expedición.
Pero la revolución llegó en 1917 y la agenda cambió. En 1952, el francés Fernand Nevar, quien dedicó casi 20 años de su vida a la búsqueda del arca, dijo que estaba absolutamente seguro de haber encontrado el barco. Su libro, que habla de la expedición, dice: encontré el arca de Noé. Los científicos que examinaron los hallazgos que les fueron transmitidos no pudieron confirmar ni refutar la opinión del viajero. Si te gustó la historia, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.